Para un hijo, el amor de un padre y una madre es lo que da sentido a su existencia. Pero, ¿realmente es posible amar a los hijos por igual y con la misma intensidad durante toda su vida? ¿O es mejor aceptar que se les quiere de forma diferente? ¿Qué pasa cuando el amor de los padres tiene que ser compartido con los hermanos? Hoy nuestros especialistas nos ayudarán a responder. ¿A mis hijos los quiero por igual? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y bueno, el día de hoy vamos a hablar de si queremos a los hijos por igual. Es una pregunta que nos estamos haciendo aquí nosotros en Diálogos. ¿Queremos realmente a nuestros hijos por igual? Hemos tenido muchas respuestas desde que empezamos a postear el tema en las redes sociales, donde bueno, pues la polémica es que algunos dicen que sí, que quieren a sus hijos por igual, otros dicen que no, algunos no quieren salir al aire a decirnos pues que no los quieren por igual, pero que se sienten como extraños, que no saben por qué sucede. Pero bueno, ¿tú cómo lo vives? ¿Tú quieres a tus hijos por igual? ¿A ti te quisieron igual tus papás? ¿Por qué sucede eso? Esto es algo que la verdad los niños pelean todo el tiempo. Desde que son chiquitos, el amor de los papás es algo fundamental y muy, muy importante. Y conforme vamos creciendo, pues es algo que no queremos perder. Pero de repente suceden estas cosas. ¿Sí es cierto que no queremos a los hijos por igual o a todos los queremos por igual? Vamos a ver el siguiente sondeo y regresando te presento a los especialistas que nos acompañan esta mañana. Ay, pues dependiendo, ¿no? De cómo tú eduques a tus hijos te van a corresponder a ti. Ahí yo pienso que es cuando se divide el querer a un hijo o el amor recíproco entre madre e hijo. Si alguno no obedece y todo, pues hay que tenerle cierta diferencia. No, pues está muy mal porque pues está dando el ejemplo de que quieren nada más a uno y el otro pierde el ejemplo. Entonces, pues sí, realmente se les debe querer por igual. O sea, el que no lo hace, pues es un mal papá. Pues que está mal. A los hijos se les debe de querer por igual. Económicamente se les debe dar lo mismo, amor, tiempo, espacio, todo se les debe de dar por igual. Y yo creo que los papás que hacen diferencias están mal y deben de retomar esa parte para que ninguno de sus hijos tenga algún problema posterior cuando sea más grande. Al fin y al cabo son tus hijos y si no se les quiere o esa persona no los quiere, pues su motivo va a tener. Sin embargo, no creo que no haya motivo para no querer a los hijos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. ¿Qué les parecen los comentarios, no? Hay una señora ahí que dice, bueno, pues depende cómo se portan, ¿no? Claro. Cómo hay que quererlos, pues si se portan bien, pues tal vez los queremos, si no, pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué es lo que opinan nuestros especialistas del día de hoy. Y tenemos con nosotros a Alejandra Bux, ella es psicoterapeuta especialista en estudios de género y directora general del Centro de Salud Mental y Género. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muchas gracias, Qué gusto Cris. tenerte por aquí. Igualmente puede estar aquí, muchas gracias. ¿Tú qué opinas así de si podemos querer a los hijos por igual, si hay diferencias? Mira, yo creo que se habla en los testimonios, está muy interesante lo que comentan porque por ahí dicen hay que hacerlo por igual, hay que darles el mismo amor, hay que darles las mismas cuestiones materiales. Sin embargo, a mí me parece que algo de lo que no se escuchó en los testimonios, probablemente más adelante sí, es que yo creo que hay que, sobre todo, respetar la diferencia de personalidad de cada uno de los hijos e hijas. Y si yo respeto, amo, ¿sí? Al momento en que yo estoy respetando a ese hijo, a esa hija, le estoy amando. Ahora, yo creo que sí hay diferencias, pero sobre todo hay diferencias en el sentido de que socialmente se nos ha enseñado, sobre todo a las mujeres, que tenemos que amar a nuestros hijos, ¿sí? Aunque hagan lo que nos hagan. Pero aparte, este mandato muy claro de amarlos por igual. Por igual, exacto, ¿no? Ese punto es muy importante. Y yo creo que se les puede querer, se les quiere, se les ama, pero no se les puede tratar de la misma manera,
porque cada uno o cada una tiene personalidades diferentes y me voy a identificar quizás con una o con uno más en una etapa de su vida y con otro u otra en otra etapa de su vida. Ok, un poquito más adelante nos Claro que sí, amplías el tema, profundizamos. pero bienvenida, qué gusto Gracias, tenerte por aquí. igualmente, También está con nosotros José Jaime Martínez, él es terapeuta familiar y especialista en hipnosis clínica. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas Qué gracias. gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, Ya como nos siempre tenías aquí. un poquito abandonadas a mí, No, seguro no. estabas en otros programas, en otros días en diálogos, pero no me aquí, había tocado la suerte como de siempre tenerte. en el poli, por cierto, saludos a todos los chavos que deben andar ya ahorita en la calle y siempre ahí apoyando al deporte del poli, A ¿no? punto de la reunión. Sí, Así es. Lo sabemos. Besos a todos estos chavos. Y bueno, ¿qué opinas, José? Fíjate que me encantó cuando me invitaron al programa y yo decía, es un tema de mucha interpretación. Sí, ¿verdad? Y para evitarme un criterio solo personal, me atreví a hacer una investigación. Entonces hice una investigación descriptiva, no representativa, en donde en las redes sociales, con mis contactos, lanzo la pregunta. Ajá. Y les digo, bueno, ¿qué opinan de esto? Y a raíz de eso hago con un modelito de lingüística un análisis. Y algo que ahorita comentabas que está muy marcado en la investigación es que los hombres, el 67% de ellos, usaron el verbo querer. Lo primero que yo fui haciendo es catalogar los verbos que utilizaban por género y después del verbo en el contexto en que se usaba. Los hombres estuvimos respondiendo que el querer era importante, ¿no? Es un verbo que después vamos a ver en qué contexto lo usamos. Mientras que las mujeres, el 80% de ellas respondieron con el verbo amar. Fíjate. Pareciera que hay una diferencia de género, el cómo tenemos la relación para con los hijos. Y los verbos fueron tomando sentido cuando el segundo verbo de los hombres es hacer. Entonces, hablamos del querer y el hacer. Y las mujeres hablaban del amar y el tener y el saber. Entonces, en la concepción de cómo me relaciono amorosa o emocionalmente con los hijos, me encontré una diferenciación de género. Claro, fue lo primero. Sí. Y lo segundo es que en el querer me hacían diferenciaciones, mientras que en el amar no. Podrían decir muchas gentes, y lo vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta pequeña investigación, cómo las mujeres me decían, los amo igual, pero los quiero diferentes porque ellos son diferentes. Algo interesante que encontré en la investigación es que la diferencia la marcan afuera, no es un asunto mío. Yo como padre no hago la diferencia, la hace el comportamiento de mi hijo. Entonces pareciera ser que no quiero asumir la responsabilidad. Es lo que me da la investigación, no es un criterio mío. Claro. Lo que me dan aparte, los números es que la gente no quiere tomar la responsabilidad, es la interpretación que hago, de decir sí, yo puedo hacer diferencias en ellos. Y claro, y también por eso utilizan las dos palabras, ¿no? Claro, es como entonces yo amo, pero entonces quiero, ¿no? Entonces el amar es como me protejo porque no hago diferencias, pero ya en el querer entonces hago las diferencias. Qué interesante, muchísimas gracias, pero vamos a seguir platicando sobre esto. Y bueno, Sandy, también sabemos que desde el día de ayer ha habido muchos comentarios en las redes sociales porque realmente es un tema que es polémico. Así es. Mira, por ejemplo, nos dice Carla y Deana Moctezuma, yo pienso que se les quiere por igual. Sin embargo, cuando alguno de los hijos tiene problemas, está enfermo o está pasando por alguna situación difícil, se le apoya más. Lo he visto con algunos padres. Llega un momento en que dejan en segundo lugar al hijo que está bien. Yo tengo 2 hijas y espero no hacer esto con ellas. Y hay varios comentarios muy parecidos en donde dicen que, bueno, las circunstancias de uno de los hijos hace que se le proteja más, se le ayude más, etcétera. Entonces vamos a ver. Y si usted nos quiere enviar algún comentario, recuerde que ya estamos listos recibiéndolos por Facebook, Twitter, o nuestros teléfonos ya están también abiertos para que nos comunique sus ideas y no se pierda la transmisión en vivo por internet a través de www.canal11live.tv/internacional/. Y vamos a ver a continuación un testimonio. Muy interesante, por cierto. Mi familia está conformada por mi esposo Roberto Hernández, 3 hijas y un hijo. Mi hija, la más grande, es licenciada en pedagogía, la que sigue es educadora, la que sigue terminó la carrera de turismo, y mi hijo, que está estudiando en la ESCA, va en 5º semestre.
Mi hijo preferido se llama Roberto Hernández, tal vez porque es el varón, tal vez porque es el más allegado conmigo. Él siempre me dice que nunca se va a enojar conmigo, siempre me está consintiendo, siempre me trata muy bien. Mis hijas no se molestan porque como también son más grandes que él, lo quieren mucho. En algunas ocasiones sí llegan a sentir celos mis hijas por él porque le tengo mucha preferencia. Mis hijas no me reclaman, pero sí me dicen que lo voy a hacer un monstruo y así, pero no, ya tiene la suficiente edad para saber lo que quiere, lo que desea. Yo creo que el género sí tiene mucho que ver, porque mis hijas consentían mucho a su papá. Cuando mi esposo llegaba de trabajar, le bajaban las pantuflas, le traían el periódico, se sentaban con él, hacían la tarea con él. Y en cambio ahora, como es varón, pues yo me llevo mejor con él. Muchas veces me critican porque sí se nota, porque quiero comer esto y se lo hago. Quiero ir a tal lado, ve. Quiero un pantalón, ¿de qué color lo quieres? Y todo lo que él me diga, sí se lo doy. Es muy chiquiado, le encanta que lo consienta y siempre busca que yo esté en sus planes. Yo creo que las mamás muchas veces no queremos decir la verdad, pero como yo a lo mejor soy más descarada, yo sí lo digo. Yo tengo un hijo favorito y mi hijo es el varón de la familia, el más pequeño, que ya ahorita ya es un adulto, porque tiene 21 años. Pues, ¿qué les parece este testimonio? Es un testimonio interesante, donde como ella dice, pues tal vez yo soy más descarada, pero yo sí me atrevo a decir que tengo un hijo favorito y que a mis hijas no les importa, ¿no? Veremos qué es lo que nos comentan los especialistas. Y le quiero dar la bienvenida a Marta Páramo. Ella es doctora en psicología. Qué gusto que estás aquí, Marta, con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Oye, Ale, pues fíjate que ella nos dice, pues que sí lo quiere más y un poco comenta algo con el género. Exacto. O sea, ella dice, porque es el hombre, ¿no? Lo estuvimos esperando, en fin. Sí, pero fíjate que aquí, aun cuando habla de género, no necesariamente podemos pensar que de pronto nos identificamos más con la hija o el hijo de nuestro género, ¿sí? Y no necesariamente. A veces hay situaciones de género que hacen que en esta identificación quizás tengamos más cuestiones en común, a veces con las mujeres, pero yo creo que aquí algo muy importante que tenemos que recalcar es a nosotras como adultas o adultos, si no tenemos resueltas varias cosas de nuestra propia historia familiar, y José Carlos yo creo que no me va a dejar mentir como Jaime como terapeuta familiar, va a afectar el lugar en el que yo coloque a esa hija o a ese hijo. Ahora, aquí sí hay un sesgo de género en el testimonio, porque la mamá está privilegiando a ese hijo por este mandato social que lleva miles y miles de años de que el hombre es más valioso, lo pongo entre comillas. Afortunadamente esto ha ido cambiando poco a poco, aunque todavía falta hacer un poco más de peso en la balanza para que el cambio se dé radical. Sin embargo, algo muy importante es que decía, y a mis hijas yo creo que no les importa. Sería conveniente preguntarle a esas hijas cómo se sienten al ver esas diferencias de trato, porque el hijo es tratado de manera mucho más, digamos, más consentido, es el favorito. Sin embargo, me parece también importante reconocerle a la mamá del testimonio que no es que sea descarada, lo que es honesta, ¿sí? A mí me llama mucho la atención la investigación
que hace José Jaime, porque a mí también cuando me invitaron al programa, resulta que hace 2 semanas tuve una reunión con mis amigas de la universidad, psicólogas también, mamás, y les pregunto, ¿no? Fíjense que voy a ir a este programa sobre este tema. ¿Qué piensan? Y una de ellas decía, todas dijeron que se quiere de manera diferente, que sí se quiere mucho, pero que se quiere de manera diferente, incluso tienen hijos, tienen hijas, y reconocen que hay elementos de cada uno de esos hijos e hijas que les gustan más o les gustan menos. Y una de ellas me dijo algo muy importante, y la verdad es que me llamó mucho la atención, porque de esas amigas, vamos a decir que es la más conservadora. Sin embargo, fue la más honesta, yo creo. Todas muy honestas, pero digamos la más. Ella decía, creo que no es verdad que nacen los hijos y se les quiere ya. Es algo que se va aprendiendo. Y se va aprendiendo de acuerdo al vínculo que vamos teniendo con ese hijo o esa hija. Entonces yo creo que y ella ama profundamente, y con quien más se lleva es con sus 3 hijos varones. Entonces ahí... ¿Y tiene una hija? No, ella no tiene hija mujer. Entonces en ese sentido es como esta parte de lograr desde una diferencia de género un respeto, como decía yo en un principio, a la personalidad de cada uno de esos seres que conforman la familia. Con esto nos quedamos, vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. ¿Tú cómo lo estás viviendo? ¿Quieres a tus hijos por igual? Bueno, en primer lugar los quiero por igual porque son míos, ¿verdad? Porque yo los crecí, porque son mi vida. Y mi vida la quiero, y así como quiero mi vida, las quiero a mis hijos. Por eso quiero por igual. A los hijos se les quiere igual, puesto que los dos nacen con el mismo amor que tú has tenido con tu pareja. Pues no se les puede querer por igual. ¿Por qué? Porque a unos hay que reprenderlos por su conducta y a otros hay que amarlos por su docilidad. Pues se les debe querer igual porque pues, son la misma sangre, entonces si quieres a uno y no quieres a otro, siempre va a haber diferencias, por eso es que siempre tienes que querer a los dos por igual. Pues sí se les debe de querer igual porque no debe de haber diferencias. Porque cuando uno hace diferencias con los hijos, porque es el primero, porque es el más chico, pues siempre va a haber problemas psicológicos entre ellos. Peleas entre ellos y a la larga se van a perder el amor mutuo que debe de haber entre ellos. Sí, desde luego se les quiere por igual. Al fin y al cabo son tus hijos con cualidades y defectos cada uno de ellos, pero sí, se les quiere por igual. Bueno, pues, ¿qué opinan, no? Dicen sí, algunos dicen sí, se les quiere por igual, y otros dicen no, para nada, ¿no? O sea, hay una señora ahí que dice, no, bueno, depende cómo se porte. Al que se porta bien lo vamos a querer, al que no se porta bien no lo voy a querer, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas? Mira, yo opino que se les quiere diferente, pero un punto que a mí me parece relevante destacar es que el cariño hacia los hijos no siempre es el mismo. Voy a decir por qué. Porque a lo largo del ciclo vital, nosotros como padres tenemos mayores choques o mayores afinidades con nuestros hijos dependiendo de la época del ciclo vital. Es decir, hay mamás que nos fascinan los pequeños, que de alguna manera son los bebés a los que hay que apapachar, hay que acunar, hay que proteger, y a lo mejor en la etapa de la adolescencia, pues ahí chocamos más con el hijo, ¿no? Yo creo que depende mucho de la etapa del ciclo vital y cómo transitamos y lidiamos nosotros como papás con estos retos, con estos desafíos que nos imponen nuestros propios hijos, y cómo por otro lado también nuestros hijos van transitando por ella. O sea, no es algo estático, yo lo que quiero decir es algo que se mueve. Yo creo que vemos a lo mejor muchas mamás que decimos, híjole caray, es que cuando estaba en la pubertad mi hija, qué barbaridad, la traía atorada a la escuincla, pero bueno, ya pasó, ya dio ese brinquito y ahora me llevo muy bien, me identifico más con ella, y yo creo que es mutuo. Hay momentos álgidos y ríspidos en la relación con nuestros hijos en donde podemos tener mayor afinidad, sentir que nos llevamos mejor, sentir que tenemos más conflicto, sentir, bueno, mi hijo fue mi coco cuando tenía 5 años porque era bien berrinchudo, pero después resolvimos el problema y se desatoró.
Yo creo que ese es un principio que nos puede ayudar a entender algo que normalmente se queda en quiero más a este o quiero menos a este. Pues a lo mejor a este lo quise más en la adolescencia, a este lo quise más cuando fue tan berrinchudo. Pero ¿sabes qué, Marta? Un poco la investigación nos dice que sí hay rechazo. Exacto. O sea, la verdad es que sí hay padres y madres que sienten que rechazan a uno de sus hijos y que no lo quieren, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que esto que tú nos estás contando es como el proceso que va viviendo tal vez una familia que tiene como, pues, una buena dinámica, ¿no? Pero hemos escuchado, ahorita lo vas a escuchar en el público, lo escuchamos en la cápsula, donde dicen, no, o sea, yo sí quiero más a uno, y hay unos inclusive que rechazan, ¿no? Como hijos lo dicen también. Que yo hago en la utilización del verbo amar, las respuestas, los contextos son amarlos por igual, los amo igual, los amas por igual. Siempre se está hablando del amor en el término de igualdad, pero en el querer no los quiero igual, se quiere a cada uno de manera diferente, sus acciones obligan a quererlos diferente, se les quiere diferente. Hay un concepto entre el amor y el querer que no está siendo totalmente igualitario en términos de cómo juzgan ellos que aman a sus hijos, porque le dan una categoría al amor que es independiente al quererla. Pero recuerden, el amar me lo contestaron las mujeres. La pregunta es el título del programa. Y ellas contestaron, los amo por igual. Mientras que los varones me decían, sí hay diferencia. Y me llamó la atención lo que decía una de las entrevistadas. Yo soy descarada. Porque una de las apreciaciones, más adelante voy a ampliar el contexto en el que se responde, porque sí, pareciera ser que hay un temor a hacer el reconocimiento cuando eres mujer, que puedes hacer diferenciaciones. Pero ese es el criterio de la investigación. Claro, claro. Y bueno, esa es parte de la investigación que nosotros hicimos aquí en Canal 11. Fue de repente descubrir eso, ¿no? Que sí, las mujeres tienen como mucho más presión de obligarse a sentir que queremos a los hijos por igual. O sea, o amar, a responder. No, los quieres, los amo por igual, ¿no? O sea, no hago diferencias, tal. Como en automático. Pero la respuesta de los hijos fueron diferentes, como Sandy nos está diciendo. A ver, Sandy, léenos algunas de los hijos. Sí, porque aquí los hijos están opinando, ¿no? Más allá de que opinemos como mamás, pues todos somos hijos. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice Pamela Cervantes, yo tengo 19 años y creo que mi mamá le da mucha preferencia a mi hermano de 23 años. Por otro lado, Lupita nos dice, yo diría que se les quiere según su forma de ser, pero el amor es el mismo. O más bien yo me preguntaría, ¿a quién quieres menos? Es lo que ella opina. Gaby Salas dice, yo creo que se aman igual, pero de diferente manera. O sea, ella está diciendo, los quiero a todos, pero queremos a todos, pero a uno menos. A uno menos. Sí. Y en lo que decía Marta, por ejemplo, aquí dice Gaby Salas, yo creo que se aman igual, pero de diferente manera, porque cada uno es distinto. Tengo 3 hijos varones de 23, 21, 19. El mayor es mi sal y pimienta, es muy alegre y cariñoso. Sé que cuento con él para cualquier cosa. El de en medio es introvertido, muy estudioso, el único que discute sus puntos de vista, y el menor es tierno y hogareño, siempre está conmigo, así que el amor es igual para los 3, pero aplicado de diferente manera. En este caso es un poco el ideal, como decías. Sin embargo, sí hay algunas personas que sienten clarísimo el rechazo de sus padres. Dice, nosotras fuimos 5 hijas y creo que no nos trataron por igual. A unas nos compraban más cosas que a otras. Hay mucho en este sentido. En la parte material, ¿no? Lo sienten mucho porque no se da equitativamente la cuestión material. Y ahí es donde se refleja más la diferencia. Sí, o sea, socialmente de repente dices, no, bueno, pues sabes que a mí me compraron un coche y a él no, a uno le pagaron la universidad y al otro no, ¿no? Pero fíjense, tenemos ahorita un testimonio de una mamá que pone más atención a uno de sus hijos y se da cuenta. De repente lo dice, vamos a ver, acompáñenme a verlo. Mi nombre es Doralicia Ochoa Carrión, tengo 43 años, tengo 2 hijos. Mi niña tiene 11 años y el niño tiene 8. Tiene trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Entonces, pues con él mi relación ha sido más apegada precisamente por el problema que ha tenido. Pues vamos a terapias, con la psicóloga, con la psiquiatra. Entonces me enfoqué mucho al niño y descuidando mucho la atención para la niña.
pues la verdad sí me quita mucho tiempo. Estando yo sola, pues no es lo mismo darle atención, por decirlo, a niños sin problemas, que con uno con problemas. Pues yo no me había dado cuenta de pues el desapego que tenía yo con ella, hasta que un día ella fue la que me dijo, mamá, ¿por qué a mí no me abrazas ni me besas como besas a Fernando? Entonces yo ahí fue cuando me cayó el 20, aparte otras personas ya me empezaron a decir, no, pues sí es cierto, o sea, nada más la gran mayoría de la atención es para el niño y no para ella. Entonces fue cuando empecé a decir, bueno, pues ¿qué me está pasando? Pedí la asesoría y dije, bueno, que me expliquen por qué hay cierto pues rechazo de mí para la niña. Ahorita pues ya yo entiendo que pues ha sido por el problema del niño, por mi trasfondo mío también, de que pues a mí en la niñez mi mamá no nos abrazaba ni nos apapachaba como una mamá que todo el mundo creemos que es, ¿no? Entonces ya sacando todo eso, pues ya me doy cuenta por qué yo fui así con la niña, o he sido así con la niña. Yo sentí mucho dolor, mucha tristeza, porque yo cuando era niña deseaba el abrazo o el apapacho de mi mamá. Yo decía, cuando tenga hijos no voy a ser así. Y pues lo hice, y a lo mejor hasta peor, ¿no? Porque ya con un poco más de conciencia de que no debía de hacerlo, y lo hice. Yo creo que sí se siguen patrones, porque mi mamá así nos trataba, o sea, ella era muy seca, ella no nos abrazaba ni nos decía palabras bonitas por su trabajo, porque mi papá era alcohólico. Entonces ella o atendía a los hijos para darles de comer o nos apapachaba, ¿no? Entonces pues yo digo que sí se va siguiendo. Ahorita yo, por ejemplo, pues estoy sola, se me hace difícil ver trabajo, casa, economía y ver la problemática del niño, la niña también. O sea, yo sé que pues que tengo que verlos a los dos por igual, porque así nos dicen, ¿no? Que tenemos que tratarlos igual, pero pues con las problemáticas de cada uno, su carácter de cada uno, pues no es como nos lo pintan, ¿no? Bueno, pues como ustedes están viendo, aquí hay como muchos elementos de los que hemos estado platicando. Marta, tú querías hacer un comentario. Yo quería comentar la función que tiene un hijo para una madre o para un padre, pero en este caso me gustaría abordar esto. Es decir, hay hijos que los elegimos las madres porque de alguna manera complementan o completan parte de nuestras necesidades, de nuestros conflictos, y los recreamos en ellos. El hecho de que una madre se fije más en un hijo tampoco es garantía de nada, ¿eh? O sea, yo lo que quiero decir es, al final, cuando una madre y un padre no tienen resueltos los aspectos personales de su propia vida y los proyectan en un hijo que te distrae de tus propios problemas, porque el del problema es él, porque el que tiene trastorno por déficit de atención es él, porque él tiene un poquito de discapacidad, porque él hay que sobreprotegerlo más. Hay una proyección importante de las cuestiones de los padres que se pone allá, y eso les hace un muy flaco favor, aunque uno diga, qué barbaridad, es que es el preferido, ese es al que se le da, es al que se le pone toda atención. A lo largo del desarrollo infantil nosotros vemos que el hecho de que una madre sobreproteja a un hijo es una agresión, porque de antemano está decretando que este pobrecito no puede, y que tiene que ver con una proyección del padre. Y eso a lo largo del desarrollo infantil acarrea muchos problemas. Si ser el consentido, si ser el preferido, si ser el sobreprotegido, tampoco es ninguna garantía de nada, y flaco favor se les hace a los hijos consentidos. Es decir, que el sentido del amor no proviene sino de una necesidad y de una problemática del padre que se desplaza y se pone en el hijo. ¿Y qué nos puedes comentar del caso particular de ella? Y del caso particular habría que ver, uno, qué significa este pequeñito al cual quiere tanto y se le tiene tanta atención,
para esa mamá. Y la otra, que me parece formidable la conciencia que tiene esta mamá de decir, ay caray, tengo que aprender a también poner la atención, también a nivelar, también a ser más pareja, también a ser más justa, porque en este sentido todos los papás nos equivocamos. Y yo creo que lo más importante es reconocer y empezar una actitud de cambio. ¿Sabes qué, Cris? En este sentido, sobre todo retomando el testimonio, comentábamos un poquito fuera del aire, esta parte de cómo la mamá menciona a la niña como la niña. Nunca escuchamos el nombre de la niña, ¿sí? Y sí escuchamos el nombre del niño, Fernando. Entonces, algo que a mí me da gusto en el testimonio es que la mamá se da cuenta de esta diferencia, la acepta, la asume y va y busca un proceso psicoterapéutico. Porque en ese sentido estoy de acuerdo con Marta, e incluso también lo mencionaba yo al inicio, de cómo muchas veces estamos colocando en esos niños y esas niñas situaciones que nosotras llegamos a vivir en nuestra posición con nuestra mamá y nuestro papá. ¿Qué lugar obtuvimos nosotras? Claro. ¿Sí? ¿Éramos las consentidas o los consentidos? ¿Éramos el sándwich? ¿Éramos la chiquito o el chiquita que tendría que hacer lo mismo que hacía el mayor? Es decir, ¿qué nos está reflejando ese hijo o esa hija para tener que compensar muchas cosas a través de quererlos de manera diferente o de quererlos más? Y algo también que me gustaría enfatizar es que tenemos que tener muy presente, sobre todo en este tema, que esto que sucede es a un nivel totalmente inconsciente, ¿sí? Después es cuando se da cuenta la persona, como en el caso del testimonio, que está viendo diferencias. Porque bueno, en el primer testimonio es conscientísimo, ¿eh? Sí. Ella lo dice con todas sus letras, es mi hijo favorito. Sí, pero a lo que en este sí ya no. Sí, a lo que me refiero es inconsciente el darnos cuenta el efecto que esa diferencia de trato puede tener en los otros hijos. Oigan, vamos a darle a Sandy la palabra. Les voy a leer 2 llamadas y regresando a ver si nos las pueden comentar. Dice Mónica Liliana Pacheco, tengo 2 hijos, el segundo es especial, es sordo. Me genera mucho conflicto cómo demostrarle a mi hijo mayor que lo quiero igual que a su hermano, pero su hermano necesita un poco más de atención, sin embargo he notado su recelo, no se siente igual de aceptado. ¿Cómo puedo manejar la situación? Y en el Facebook nos pregunta Maite Tavis, ¿puede haber desequilibrio cuando uno de los hijos sufrió un accidente o está enfermo de algo? ¿Cómo reaccionar ante estas situaciones? Por lo regular le dan más atenciones a uno que a otro. Es lo que veíamos también en el testimonio. Mira, lo que yo he encontrado mucho en casos como estos, en consulta, que no es parte de la investigación, es que cuando hay un hijo con requerimientos especiales, hay una especie de instinto de protección al débil. Nos quedamos con eso y ahorita regresando te doy la palabra a ti para que nos los amplíes un poco más. Claro. Vamos un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Pues no, porque se ve muy enfatizado la preferencia a la atención que le ponen a cada uno, ya sea en las compras o cuando alguien logra alguna meta o cualquier cosa de ese tipo. Yo creo que si los padres si quieren a los hijos por igual, que tengan preferencias hacia uno por diferentes motivos, pues sí. Sí nos quieren por igual, porque nos han brindado a todos las mismas oportunidades, nos han brindado el mismo amor, la misma confianza, el mismo apoyo a cada uno. Sí, porque a todos les dan como lo mismo. Sí, porque siempre nos procuran cuidar a todos por igual y nos dan los mismos beneficios. No, pues porque todos somos diferentes y además como que mi papá sí es como que clasifica a los hijos así. No quieren a los hijos por igual, que hay muchas diferencias, pero es súper normal. O sea, el primero pues porque es la ilusión del primero, o sea, igual el último es el consentido y el sándwich pues, no sé, es como algo ahí entre yo soy el sándwich, entonces es como un poquito difícil. Sí, porque no hay como que una inclinación hacia uno en cuanto a la economía o las oportunidades escolares. Pues sí, porque pues todos somos sus hijos y a todos nos tienen el mismo amor. No, porque todos vienen de madre diferente. Pues no, porque algunos tenemos mejores cualidades o otros se portan más mal. Sí los quieren por igual porque siguen siendo pues producto de ellos.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, vimos esto y este sondeo también nos hace reír, ¿no? De escucharlas, depende cómo te va en la feria, Los es contrastes, entonces sí. como dices, ¿no? No, si nos quieren por igual y nos dan las mismas oportunidades. O no, mi papá sí hace diferencias, pero bueno, José Jaime, nos quedamos con esto de cuando hay una situación de nacimiento, ¿no? Hay veces que un hijo nace con alguna situación en particular especial. Sí. ¿Qué sucede en Y ese no caso? solo eso, el requerimiento especial yo lo veo en momentos donde hay un accidente, una enfermedad grave, una hospitalización. En ese momento hay un instinto de sobreprotección Seguro. al débil. Y que es mucho de lo que nos marcan también en las preguntas. ¿Qué hacer en esos momentos? La mejor herramienta que se tiene es el diálogo, platicar en familia. Porque recordemos que la familia cuando se estructura, cada uno tiene un papel dentro de esa estructura. Y al momento en que se mueve uno de los engranes, se mueve toda la estructura. Entonces hay que tener la capacidad de hablar de qué está pasando, por qué lo estoy haciendo así, tener la capacidad de escuchar a los hijos. Porque la otra parte es cuando al hijo no se le ve con normalidad. Y a veces es más traumática la manera en que se le trata que el problema en sí. La gente con la que he trabajado, con deportistas de alto desempeño que tienen algún tipo de carencia especial en el cuerpo, es gente también que ha vivido con su normalidad. Se me olvida cómo es el apellido de este hombre que no tiene brazos ni piernas, Villic. Ah, sí. Él- Nick, ¿no? Una de las cosas más importantes de su discurso es cómo la discapacidad puede estar aquí. Porque él arranca su día sin brazos ni piernas, nadando. Entra a nadar. Entonces, en el momento en que tú te vives como discapacitado, en ese momento aparece la discapacidad. Y el reto para los padres es cómo llevarlo a la normalidad. Porque la persona que tiene algún problema aprende a vivir en su mundo con ese problema. Pero si lo quieres ver desde un enfoque de normalidad, empieza el pobrecito. Tú no puedes, ayúdenlo, llévenlo, tráiganlo, cárguenlo. Claro. Ahora, Y como ustedes por están último, comentando, es... Nada más por último, en las respuestas pocas que tuve de gente que no respondía sobre los hijos, hay una de las personas que me contestó, decía, yo fui la segunda de 3 hijas. La verdad, mis papás hicieron una diferencia que se notó de adultas. Sí es una respuesta recurrente. Los hijos se dan cuenta de la diferenciación y los deja marcados. Sí, pero quizá aquí la respuesta que te da esta persona te la da ya como adulta. Como adulta. Pero la diferencia, por supuesto que la sintió desde pequeña. La vivió. Ahora, yo creo que otra cosa que menciona José Jaime en relación a cómo tratar a niños y niñas con discapacidad o con alguna situación de accidente, además de, yo agregaría a lo que comenta él, de hablarlo, es integrar a los niños y a las niñas, ¿sí? Integrarles y explicarles qué es lo que está sucediendo, pero no hacerlos a un lado. Porque muchas veces en esta sobreprotección natural, como bien dices tú, que surge porque hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que atender a esa niña o ese niño con esa situación especial, de repente colocamos en punto ciego a los otros niños y niñas. Entonces, el que esos niños y niñas puedan también sentir que de alguna manera, por supuesto, de acuerdo a su etapa, a la edad que tiene, también participan, vamos a decir, no del cuidado, porque tampoco se va a recargar en ellos esa responsabilidad, pero saber que también son útiles en esa situación especial. Óyale, pero un poco pasando a esto de los papás, ¿no? Sí. O sea, de repente la necesidad de la sobreprotección porque hay algún impedimento físico, intelectual, etcétera, y bueno, pues hago a un lado a mis otros hijos, como tú decías un momentito antes, no voluntariamente, no intencionalmente tal vez. Entonces, bueno, en ese caso es lo que nos preguntaba Sandy, ¿no? O sea, cuando están estos niños parece ser que ahí pues las mamás se vuelcan en esos niños y entonces hay resentimiento de los hermanos de decir, bueno, pues es que sí, pues si es tu hijo favorito, es al que más cuidas, es al que por cualquier cosita, desde que tenga una TDA hasta que tenga un parálisis en cerebral, un momento específico en el que el hijo está pasando por una enfermedad y toda la atención se va hacia ese hijo, hay que no dejar de lado los hermanos. Exactamente. ¿No? Y claro que hay efectos emocionales que se van dando
en el momento y que a veces se manifiestan, si la persona se da cuenta, ya en la etapa adulta, como comenta José Jaime. Claro. Y también voy al público. Y también pasa el sentido contrario, en donde al llegar un hijo con algún tipo de discapacidad, se le oculta para proteger a los que están bien. Y bueno, ahí entre el público tenemos un especialista en este tipo de cosas, que sé que no va a hablar, pero por ella conocí a Pac. Y cuando empezábamos a conocer a adultos, cuando hicimos una investigación sobre sexualidad en adultos con parálisis cerebral, cómo conocimos gente que llevaba 20 y tantos años sin conocer siquiera Chapultepec, porque estaban totalmente marginados a lo que era el resto del contexto social de la familia, ¿no? Claro. Entonces también se da el otro extremo. Claro, por supuesto. Oigan, fíjense que, bueno, de repente hay situaciones como las que estamos comentando, que desde el momento del embarazo y el nacimiento hay alguna situación especial que sucede que hace que se vuelquen las mamás o los papás en función a este bebé o a esta bebé, ¿no? Y bueno, pues este es el caso que tenemos por aquí. ¿Cuál es tu nombre? Yolanda Santiago. Yolanda. Bienvenida, Yolanda. Cuéntanos un poquito. Nos estabas platicando de una situación en particular con uno de tus hijos. Sí, de hecho yo tengo 2 hijos. Mi niña, la mayor, el bebé cuando venía, de hecho es un bebé que tanto mi hija lo deseaba como nosotros como padres. Desde el embarazo de mi niño yo tuve muchos problemas, problemas, tuve amenaza de aborto, ya estando para que mi bebé naciera, me surge un problema más de presión alta, de preeclampsia, entonces estuvimos inmiscuidos entre la vida y la muerte, tanto mi bebé como yo. Y dependiendo de eso, o sea, ahora lo platico, mi bebé ya tiene 15 años, es un niño que ha crecido pues con diferentes situaciones, o sea, porque me dice el pediatra de él que ha crecido como un niño normal por la situación en la que yo viví ya para que él naciera, sería para que mi bebé tuviera problemas de hablar, de oír, de ver, más sin embargo ha crecido como un niño sano, es un niño pues hasta cierto punto que tiene unas cosas muy buenas, es un niño muy autosuficiente. Pero a ver, te ha comentado tu hija, ¿no? Mamá, sí haces diferencias. Sí, porque yo, por ejemplo, con el niño he pasado situaciones que no pasé con mi niña desde el embarazo. El embarazo de la niña fue muy bonito, muy formidable, y el del niño fue muy difícil. Qué chistoso que entonces se una a una, o sea, se sienta más unido a un embarazo que no fue bonito, ¿no? Que al bonito. Pero a ver, tu hija nos decías que sí te lo ha comentado, sí te ha dicho, mamá, siento que haces diferencias. Sí, en alguna ocasión, de hecho, mis hijos se aman, se quieren mucho. Pero sí en alguna ocasión mi niña me ha dicho, es que tú quieres más a tu hijo, en broma o como me lo haya dicho, pero me lo manifestó. ¿Y tú qué opinas? Pues sí? No, o sea, yo digo, no hija, es que yo los amo igual, o sea, yo los amo, yo los quiero, Pero entonces, ¿cuál crees tú que es la diferencia? O sea, ¿tú cómo la describirías? Yo siento que a lo mejor porque mi hijo se inclina mucho conmigo, o sea, se inclina mucho conmigo y siento que hasta él me tiene más confianza que con su papá. Y todo me comenta, todo me dice, todas sus cosas que él quiere hacer, sus metas, todo, él me lo dice. Entonces, yo me siento como, no es de que lo quiera más, de que lo ame más a él, no. Ese es un punto con el que yo he vivido, de que digo, tal vez a lo mejor yo como mamá estoy mal, ¿no? De que vean o se den cuenta de que tal vez yo me incline más por el niño. A ver, pero no es así. Digo un poco tratando de entender lo que está sucediendo. En tu caso, ¿es esta idea de, es que estuvo a punto de no existir? Sí, de no existir. Y entonces ahora lo voy a sobreproteger toda la vida o me voy a acercar más a él porque por poquito y se me muere? En los primeros años sí tuve eso de que como que lo sobreprotegía, porque yo decía mi hijo, mi niño, pero al llegar al kinder, la psicóloga y la pedagoga me hicieron ver, o sea, no, o sea, tú debes de estar alegre y debes de estar feliz, pero no por eso lo vas a sobreproteger, debes soltarlo, él debe ser él mismo, o sea, tú dale esa confianza y esa seguridad de actuar, porque si no, él va a crecer como un niño inseguro, inmaduro, no va a alcanzar muchas cosas que él debe alcanzar. ¿Y qué significó para ti escuchar esto de esas palabras de esas terapeutas? Fueron un punto clave en mi vida, porque tal vez si no hubiese yo actuado de esa manera, pues mi hijo no sé cómo sería.
y más sin embargo... Pero sin embargo, sí te dicen todavía que es el consentido. Pues me dijo mi niña esto hace como unos 4 años, que sí me lo manifestó. Ella me dijo, es que es tu consentido. Y yo hablé mucho con mi hija porque él tuvo también un estallamiento de nervios a los 6 años debido a una profesora de la primaria. Entonces, yo ahí vi la diferencia y el amor que le tiene mi hija a mi hijo, porque él me decía, no mamá, hay que hacer todo por mi hermano tiene que estar bien. Claro, es que la pregunta no es si ella lo quiere o no, sino la pregunta es por qué a él lo quieres más que a mí o por qué ¿no? A ver, por favor, Pero es Marta. muy claro cómo Yolanda te refieres a un chico de 15 años como mi niño y mi bebé. Mi bebé. Es decir, como si se hubiera quedado frente a esta experiencia tan fuerte que fue de vida o muerte, que a veces nos deja muchas secuelas y muchas huellas, como si esa parte hubiera dejado ciertas cosas congeladas desde entonces. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, como que este avance natural que tiene el afecto de una mamá con su hijo, esa cercanía, esa dependencia, esa simbiosis, esa unión, que naturalmente se da en las primeras etapas de la vida, se hubieran quedado continuadas, ¿no? Un chico de 15 años, normalmente, con quien comenta sus cosas es con sus cuates, con sus pares, sí, no, y sí, pero esta parte como de mucha necesidad afectiva tuya con él, quizá precisamente, y yo lo puedo entender, digo, cuando uno está en ese límite entre la vida y la muerte, las secuelas, la angustia, la ansiedad, la aprensión, deja como estas huellas a lo largo de muchos años, ¿no? Por favor. Sí, y yo también quería hacer este comentario en relación a la manera en la que más bien, hablas acerca de tu hijo, ¿sí? Es decir, algo muy, muy bonito, yo diría, en esta historia, a pesar de que hay una situación de sobreprotección que queda ahí clara, es su hija, ¿sí? Tu hija que logra decirte que siente la diferencia que estás haciendo. Y algo que yo quiero retomar y unirlo al testimonio es que en todos los testimonios, casi la mayoría, yo creo que podríamos hablar que en un 90%, las personas dicen, sí se quiere igual, sí se quiere igual. Y la palabra igual está ahí repetida un sinfín de veces. Yo creo que sí se quiere, punto. Sí se quiere. Y tú quieres a tu hija y quieres a tu hijo. Sin embargo, los cuidados especiales que tuviste que darle a tu hijo fueron lógicamente detectados y registrados por tu hija. Entonces, ¿dónde está la parte, vamos a decir, que haría la compensación para que la niña no siente esa diferencia solo por el hecho de que su hermano tiene una situación de una cierta discapacidad o de una cierta dificultad para haber nacido? Entonces, yo creo que esta palabra de igual, cuando la tendríamos que utilizar, no la utilizamos, que es cuando queremos igualdad de derechos en general en la vida, ¿sí? Pero sí la utilizamos y de manera no adecuada cuando hablamos del amor hacia los hijos, porque la sociedad nos obliga a decir, sí los queremos igual, sí los queremos igual. O sea, los y las queremos, y mucho. Sin embargo, se les trata de manera diferente. Qué maravilla que su hija sea capaz de decir y de reclamar, mamá, necesito mi espacio, necesito también cariño de tu parte, y sí voy a cuidar a mi hermano porque lo quiero. Oye, pero de quien no siento cariño es de tu parte. Pero ella te ha dicho, te ha expresado que no se siente amada. No tratada igual. ¿Tú te sientes culpable por lo que ha sucedido? No, de hecho no, porque yo ese problema yo lo empecé a ver desde los 3 años, ¿no? O sea, pero ya tiene 15. Bueno, sí, pero yo haz de cuenta que, por ejemplo, me dice mi hija, yo no veo las diferencias, en mis hijos yo no las veo, porque inclusive a mi hija, se los quiero compartir, ella está estudiando la licenciatura en pedagogía, y ahora que fueron sus 15 años de mi hijo, ella le escribió una carta y le dijo, tú fuiste mi inspiración, hermano. Claro. Qué padre. Bueno, vámonos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza.
Continuamos en Diálogos en Confianza, gracias por seguir con nosotros, el tema está muy interesante, pero lo invito a que también mañana no se pierda Diálogos porque se va a hablar de los cuidados paliativos. ¿Qué son? Bueno, pues son los cuidados que recibe un paciente cuya enfermedad ya es diagnosticada como terminal y ya no hay como tal una cura. Entonces, pues dentro de los objetivos que se buscan con estos pacientes es eliminar o tratar de disminuirles el dolor, tanto físico como emocional, y para que esto pueda darles una mejor calidad de vida y tanto al paciente como a su familia. Mañana este va a ser el tema y bueno, se trata de cuidar, de sanar, de hablar de los cuidadores, de todo lo que implica el tener un paciente al cual hay que tratar de darle lo mejor el tiempo que le queda para que pueda, sobre todo, no tener dolor. Así que mañana, bueno, se hablará con enfermeros, psicólogos, tanatólogos, trabajadores sociales y por supuesto con usted para que nos brinde su testimonio. Lo invito a que ahora veamos un resumen de lo que se ha dicho en el tema del día de hoy hasta el momento y después vamos a escuchar el testimonio de un hombre que tiene algo que compartir. Respetar la diferencia de personalidad de cada uno de los hijos e hijas. Al momento en que yo estoy respetando a ese hijo o a esa hija, le estoy amando. Se les quiere, se les ama, pero no se les puede tratar de la misma manera. Aquí hay una diferencia de género, el cómo tenemos la relación para con los hijos. Yo como padre no hago la diferencia, la hace el comportamiento de mi hijo. No es verdad que nacen los hijos y se les quiere ya. Es algo que se va aprendiendo. Y se va aprendiendo de acuerdo al vínculo que vamos teniendo con ese hijo o esa hija. Depende mucho de la etapa del ciclo vital y cómo transitamos y lidiamos nosotros como papás con estos retos, con estos desafíos que nos imponen nuestros propios hijos. El hecho de que una madre sobreproteja a un hijo es una agresión. De antemano está decretando que este pobrecito no puede y que tiene que ver con una proyección del padre. Que el sentido del amor no proviene sino de una necesidad y de una problemática del padre que se desplaza y se pone en el hijo. Esto que sucede es a un nivel totalmente inconsciente. Tengo 55 años, soy casado, tengo una hija y soy cirujano dentista. Mi mamá se llama Virginia Martínez Ramírez, tiene 83 años aproximadamente. Tiene una preferencia por el más pequeño, que ha de tener actualmente unos 43, 44 años. Tuvo la suerte de que sin haber estudiado empezó a tener como un oficio propiamente, es como contratista. Con ese trabajo empezó a ganar dinero, salió adelante, era el hermano millonario. De hecho, como que apantalló tanto a mi papá como a mi mamá, ¿verdad? Entonces, esa situación llevó a que lo tenían casi endiosado. No es reciente esto, desde los 5 años, mi mamá me hizo menos siempre me compraba menos que a mi hermano mayor, que entonces sí. Yo me he sentido bastante afectado emocionalmente. De alguna manera, aunque no estoy pensando en esa situación todos los días, sí me ha repercutido en esa falta de cariño. A veces he tratado de buscar en otras formas ese afecto, ese cariño de una madre, pero desgraciadamente pues es imposible. Aunque en la relación yo hubiera preferido que todos los hijos hubieran sido queridos de la misma manera, pues a mí sí me duele. Aunque a pesar, como podríamos decir, ay, pues es que ya eres un adulto. Bueno, soy un adulto, tengo 55 años. Pero no por eso puedo ignorar, no puedo dejar de ignorar el cariño que algún día pude haber tenido de mi madre. Entonces, yo en una ocasión hasta pensaba, pues si hubiera sido yo recogido de la basura, a lo mejor esa persona me hubiera querido más. Pues muy fuerte lo que escuchábamos en este testimonio. Muchas gracias por compartirlo. Y fíjate, Cris, fíjense todos que hay muchas personas que se sienten igual.
Les voy a leer algunos comentarios o por lo menos expresan algo similar. Claudia nos dice, tengo 2 hermanos, uno mayor y otro menor. Yo tengo 42 años. Recuerdo que mi niñez, el preferido, el guapo, el güerito, era mi hermano mayor. Mi mamá platicaba con él la mayoría de las veces y yo no me enteraba de las cosas que sucedían en la familia. Cuando intentaba ayudar en la cocina me decía que tenía prisa. No recuerdo ningún abrazo ni un te quiero. Y actualmente ya casada y de adulta me ha afectado mucho. Dice que, bueno, que siente que le ha afectado en la autoestima, que aunque ella ya no menciona tanto los defectos, la mamá, aún se notan las diferencias. He encontrado en mi esposo actitudes similares a las de mi mamá, en las que solo he oído lo malo que puedes tener. Siempre he callado. He querido sanar diciéndole a ella para que esté consciente de lo que pasó y a veces continúa pasando. Algo parecido también nos dice Alan Cruz. A mi hermano lo quieren más que a mí porque todo lo que me obligaban a realizar de chico, a él no. A mí me pegaban, me regañaban de una manera muy fuerte y a mi hermano ni siquiera le podías decir tonto porque eso era gravísimo. Dice que, bueno, que esto lo ha marcado mucho y que la gente piensa que él es muy feliz y por otro lado creen que él siempre está triste y que odia la vida. Y respecto al tema del embarazo, a que desde el embarazo se viven circunstancias distintas con los hijos, como lo escuchábamos hace ratito, Ofelia Sánchez nos dice, nunca se les puede querer igual a los hijos ya que no tienen el mismo embarazo, desde ahí vas creando conexiones. Yo los respeto, trato de ser justa, tengo 3 varones y yo creo que se aman diferente. Excelente tema, nos comenta. Y también nos dice Guadalupe Ocampo, tengo 2 hijos, un niño de 5 años y una niña de 2. Al sentir que mi embarazo interrumpió mi vida profesional, la actitud hacia mi primer hijo fue de rechazo. Ya con mi segundo embarazo la situación cambió, ya que con mi hija hubo un poco más de afecto. Los quiero a los 2, dice ella, de la misma forma, pero hay una mayor protección a la niña por ser niña y porque no quiero que pase lo mismo que yo, dejar a un lado su proyecto de vida. Fíjate, ¿no? Como que muy interesantes muy interesante y hablan desde diferentes puntos. Sí, por favor. Fíjate que cada hijo viene en un contexto distinto. Claro. Desde ahí ya viene marcada una diferencia. Los contextos se pueden dar desde el orgánico, en donde un embarazo puede ser muy tranquilo y otro muy problemático. Claro. Puede haber distintos momentos psicológicos de los padres. Hasta edades, ¿no? Empezando por las edades. Distintos momentos emocionales, ahí va a intervenir la edad o cómo esté la interacción con tu pareja, y también distintos momentos sociales y económicos. Claro. Entonces, desde ahí puede haber diferencias en estas cosas. Pero algo que me marcaron mucho en la investigación es que hay como un efecto cruzado. La gente que contestó me decía que el padre tiene más identificación con la hija, mientras que los hijos tienen más identificación con la madre. Sigue habiendo esa parte como, yo le llamé efecto cruzado. Y otra de las cosas que me llama la atención aquí es cómo puede haber calificativos como los testimonios en donde al guapo, al bonito le dan un tratamiento especial o al que es poderoso económicamente. Eso depende del contexto de cada familia, claro, de qué está esperando que sea el hijo, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, también en lo de discapacidad, también de repente hay rechazo ahí, ¿no? A veces estábamos diciendo que hay sobreprotección, pero en algunas ocasiones lo que hay es rechazo, ¿no? Te mencionaba hace rato, conocimos gente de APAC que tenía más de 20 años que no salía de su casa, claro, por tener parálisis cerebral. Y entonces se puede dar el tema totalmente extremo, sí, en donde al que se oculta es al que estábamos diciendo que se sobreprotege, ¿no? Claro. Tenemos un caso aquí que quisiera yo que nos compartiera. ¿Cuál es tu nombre? Elizabeth. Elizabeth, gracias. Sí, gracias. Yo tengo 2 hijos con una diferencia de edad de 10 años. Uno tiene 16 y el menor tiene 6 años. El mayor tiene discapacidad, pero he tratado yo, como dicen, de no ver esa diferencia, ¿no? Por la discapacidad, aunque el pequeño sí me lo marca. Me dice, es que tu hijo, el grande, me pega. Es que tu hijo, el grande, me hace esto. Y trato de marcar límites, trato de marcar reglas, pero pues sí, siempre sí se me sale de control, ¿no? Pero ¿Y le llama así tu hijo? ¿No dice mi hermano? ¿No dice su nombre? Bueno, me lo dice a mí, ¿no? Pero sí, es su hermano, lo quiere, y lo veo porque, bueno, le he tratado de enseñar a mi hijo el que lo vea como normal, ¿no? No estoy diciendo que sea normal, pero digo, que lo vea normal en el sentido de procurarlo, de verlo, y igual al mayor. Cuida a tu hermano porque es el pequeño. O sea, la diferencia, aunque él tiene discapacidad, pero quiero que lo entienda.
¿sí? Cuida a tu hermano porque es el pequeño y al pequeño igual. Ve a tu hermano porque es el mayor, tiene problema. E incluso el pequeño me ayuda a compartir, me ayuda a darle el medicamento, le he enseñado, como decían hace rato, lo he involucrado en ese sentido de ver esa diferencia, ¿no? Pero que no sea notoria ni él es el preferido. Pero sin embargo sí te lo dice. Claro. Sí, a ver, vamos a ver qué te dicen. Sí, Ale, por favor. Sí se lo está diciendo en el momento y que notaste tú, Cris, perfectamente cuando dice, es que tu hijo, el grande, me hace esto. Yo no sé si estén ustedes en algún tipo de terapia familiar, porque yo creo que siempre que hay alguna situación donde hay una diferencia específica para tener que apoyar a uno de los hijos e hijas de manera diferente, el acompañamiento emocional familiar es muy importante, porque entonces allí tu hijo, el menor, e igual el mayor, y tú misma, no sé si también estás acompañada de tu pareja, ¿sí? Van a poder expresar todos los sentimientos que se generan, porque esa palabra, esa frase de tu hijo el mayor, está diciendo muchísimas cosas. Abajo de esa frase hay muchos sentimientos involucrados que no están resueltos, que no están liberados, y que si se liberan en un espacio profesional, va a poder ayudar a que entonces la familia pueda estar resolviendo las cosas de una manera mucho más sana. Claro, okay, muchas gracias, Ale. A ver, por acá tenemos otro testimonio. ¿Cuál es tu nombre? Eustolia. Eustolia, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que tú nos quieres platicar? Adelante. Bueno, cuando yo tengo 5 hijos, cuando estaban pequeños, pues yo atendía a todos por igual. Yo no hice diferencia, o si acaso hice una poca de diferencia fue con la niña que era la tercera, porque la veía yo muy indefensa, muy... ¿A ella la sobreprotegiste un poco? No, un poco, no. Pero actualmente sí tienes un preferido, ¿no? Nos decías... Bueno, la más chica como que me identifico un poco más con ella por su comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento de ella? El comportamiento de ella es de que, pues como mamá, como que me respeta más. Te respeta a ti más como mamá, sí, como su mamá. Sí. Que los otros. ¿Cuántos hijos dices que tienes? 5 hijos. Sí, y los otros son muy irrespetuosos, muy groseros. Y entonces todo eso nos ha separado. Ajá. ¿Y ellos han expresado de alguna manera el que se sienten que hay una diferencia entre la hermana chica y todos los demás? No, porque no es una diferencia marcada. No, ¿Solo es aquí en tu corazón? Sí, nada más. Entonces, Pero ahorita ya se están enterando. Pues ya se enterarán. ya que. Sí. No, pues. Sí, simplemente, pues ya todos son adultos. Tengo uno de 44, de 42, de 40, 29 y 28. La de 28 es la más chica. La más chica. Sí. ¿La de 28 vive contigo? No, ella ya tiene pareja. Sí. Entonces, los otros están en casa. ¿Qué tal? Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿qué les parece? Marta, ¿quieres hacer algún comentario? Bueno, primero felicidades por la familia, y me da como mucho gusto cómo los papás a veces tenemos el valor para reconocer muchas de las situaciones o de los problemas que tenemos en casa. Yo creo que una familia con 5 hijos es un pequeño laboratorio social. ¿Qué quiere decir con eso? Que se dan todas las emociones y todos los sentimientos a los cuales nos enfrentamos el ser humano. Por ejemplo, y es algo que es importante hablar en la familia, las envidias. A una madre con 5 hijos, ay, ¿cómo demandan los hijos? Demandan cariño, demandan atención, demandan afecto todo el tiempo. A él le das más que a mí. Oye, es decir, y justo en esto que estás diciendo de las emociones, también surge por ahí los celos, ¿no? O sea, claro, los celos entre hermanos. ¿Cómo manejarlos estos, Marta? Los celos es una condición natural y que se recrea particularmente en familias. Cuando hablamos de estas familias de 5 hijos, es como, por eso digo que es un laboratorio social, porque se van recreando afectos inherentes a la naturaleza humana. Entre hermanos lo normal es querernos, ser solidarios, ser generosos, pero también lo natural es sentir envidia, celos, rivalidad. Y otra cosa muy importante, a veces sentimos
que nunca nos dan lo que verdaderamente necesitamos. Y muchas veces en el discurso de los hermanos, que además me llama mucho la atención en el programa, todo mundo escuchamos la queja. A mí me hicieron, a mí no me dieron, a mí me pasó, yo sufro, a mí me duele. Pero yo no he escuchado aquí a alguien que haya hablado y haya dicho, ¿qué creen? Yo sí fui el mero consentido de mi mamá y lo sigo siendo. Siempre los hijos nos queda algo que no nos dieron, algo que sí le dieron a mi hermano y no me dieron a mí. Yo creo que ¿cuál es el mejor manejo? El primer paso para esto es reconocer que es inherente a la naturaleza humana esta rivalidad, estos celos, esta envidia, y que va también acompañada de los sentimientos más sublimes, y que evidentemente la figura materna y paterna son tan importantes que buscamos esa mirada, ese guiño de preferencia y de solidaridad, que además se desplaza a otros ámbitos de la vida, hacia nuestro jefe, hacia las personas importantes y significativas. Claro, muchísimas gracias. Vamos ya a un corte, ¿no? Sí, ya ¿puedes leer una llamadita? Sí, mira, tenemos una, está complicada, vamos a analizarla después del corte, pero dice Gabriela que ella con su esposo tiene 4 hijos, dice que 2 de otro matrimonio y los 2 que son con ella. Un niño especial, una niña de 9 años, los 2 varones se quieren respectivamente, pero dice ahora su esposo está en la cárcel, le dio toda la atención y cuidado a sus hijos, pero ¿qué está pasando con las hijas? Se las voy a leer con calma regresando del corte porque si no, no vamos a entender, pero esto nos da para pensar también en las familias en donde hay hijos de diferentes mamás o de diferentes papás y que si se quieren o no se quieren por igual. Vamos a ver. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza y como todos los martes les voy a presentar a las personas que han desaparecido para que por favor usted, si logra identificarlas, no dude en comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla y nos ayude así. Vamos a tratar de poner todos un granito de arena para que ellas se reúnan con sus seres queridos. La primera fotografía es de Edwin César Luna Bartolomé. Él se extravió en la calle Cerrada de Vicente Guerrero, en la colonia El Sifón, esto en la delegación Iztapalapa, el pasado 9 de septiembre. Edwin César Luna Bartolomé, ahí estamos viendo su fotografía. El 9 de septiembre fue cuando él desapareció. Vamos a ver ahora otra fotografía, preste mucha atención a Eleuterio Álvarez Beltrán. Él se perdió en Mercado Francisco Saravia 114, en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, de la delegación Cuauhtémoc. Se perdió el 13 de septiembre del 2014, es Eleuterio Álvarez Beltrán. Otra fotografía más que vamos a presentarles es la de Marlene Aguatán Díaz, quien se perdió en la calle Tabachines de la colonia La Cañada. Esto se encuentra en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México. Esto sucedió el pasado 2 de septiembre y vemos en la pantalla también la imagen de la presunta sustractora. Ahí estamos viendo a ambas. Para que usted, por favor, si identifica algo, comuníquese a los teléfonos. Y por último, le presento la foto de Javier Feliciano Gregorio. Él se extravió en la calle Niños Héroes número 20, en la colonia Adolfo López Mateos, del municipio de Iguala de la Independencia. Esto es en el estado de Guerrero y sucedió el 5 de septiembre del 2014. También vemos un retrato hablado de la señora que presuntamente se lo llevó. Es un bebé muy pequeñito y pues los chiquitos cambian mucho con los días, pero si usted logra identificar un poquito algún rasgo o a la persona que probablemente se lo llevó, pues ayudaría mucho a que este chiquito regrese con sus familiares. Lo invito a que ahora veamos un sondeo. Vamos a ver qué nos dijo la gente, las personas a las que se les preguntó cómo se dan cuenta si los papás prefieren o no prefieren a alguno de los hijos. Y regresando le leo la llamada que quedó pendiente antes de salir a corte. Pues por la convivencia, por los regaños, y por otras situaciones que a veces se dan, de que a veces invitan a alguien y a otro no, y así. Porque tienen cierta preferencia por esa persona o les dan más cosas o más amor que a los demás. Pues creo que no hay algún favorito porque nos dan la educación igual a ambos.
Yo digo que no hay hijos favoritos, yo digo que los dos son iguales, pero algunas veces hay así como preferencia en alguna cosa que quiere hacer el otro y así. Porque le da más preferencia que a otros o le da más cosas que a los otros. Bueno, no hay favoritos, sino que hay preferencias de cómo se portan y cómo no. Ah, por todas las cosas que le compran. Les compran muchísimas cosas y es de vente para acá y vete para allá y así. Ah, porque pues le compran más a él o porque lo consienten más, lo dejan salir más, todo eso. Al que lo regañan menos y al que le compran más cosas. Porque lo consienten más, le demuestran más cariño. Pues porque es el que resalta más de todos, es el que hace mejor las cosas y pues ya lo consienten más y le cumplen sus caprichos. También importante retomar algunos puntos de los que escuchábamos en el sondeo. Vamos a juntarlos también con este testimonio que les estaba leyendo. Es Gabriela, ella nos dice, yo con mi esposo tengo 4 hijos. Mi esposo tiene 2 de otro matrimonio y los míos. Un niño especial y una niña de 9 años. Los hijos varones, quienes respectivamente ya tienen 25 y 27. Mi esposo siempre prefirió a su otro hijo, quien ahora ya está en la cárcel. A él le dio atención, cuidado, etcétera. Y a mi hijo Felipe, el menor, eso le creó un daño psicológico que le afecta muchísimo. Así que referente al daño que se les hace, me gustaría que pudiesen hablar más al respecto. No de preferir a un hijo, sino de que les crea un daño severo. En el caso de mi niña de 9 años y mi hijo de 12, el de 12 dice que es autista. Mi esposo evidentemente prefiere más a la niña, le compra todo. Escuchábamos mucho el tema de lo material, de cómo los hijos perciben esto en cuanto a lo que se les da material, lo que les compran. Dice que a la niña el papá la saca a pasear más y a Julio no, al niño de 12 años con autismo. Siempre lo hace a un lado y aunque es un niño de trato especial, sí se da cuenta. Esto provoca que él siempre entre en conflicto con su hermana. Claro. ¿Qué nos pueden comentar al respecto los especialistas? Aquí hay varios puntos. A ver, Marta. Yo comentaría primero de esta situación de la preferencia de un padre hacia un hijo que hasta está en la cárcel. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Muchas veces esta preferencia que tiene que ver con dar de más al hijo. Y muchas veces nosotros la vemos como, ¡ay, qué privilegio que papá le dio tanto! ¡Qué privilegio que a él nunca le hacían ver sus consecuencias, a él no se le castigaba, él era el consentido! Les creamos un mundo irreal y un mundo sin límites y un mundo donde no hay ley. Claro. Y en ese sentido podrá haber tenido todas las aparentes ventajas en la infancia por haber recibido un trato especial y poco justo en relación con, demasiado injusto en relación con los hermanos. Pero vemos las consecuencias, es decir, muchas veces este famoso privilegio finalmente es un privilegio que trae a la larga muchísimas desventajas como lo vemos en este caso, en un chico que seguramente no tenía límites, en un chico que le hicieron creer que él estaba por encima de los hermanos. Y de la ley, como y de la dices, ley, ¿no? Pero al final a lo mejor eso se recrea en la familia, pero uno sale de la familia y la vida misma te pone un límite y te dice, perdón, aquí vas a pagar como pagan todos si te pasas de lanza. Y como es el caso, seguramente. Claro, porque una cosa es en la familia y otra cosa es ya afuera. Y ¿no? la vida misma. Flaco favor les hacen a los hijos consentidos estos privilegios porque les construyen un mundo irreal y un mundo en donde fuera de la familia, la vida los lleva donde los tiene que llevar. Y pasan dos cosas aquí, ¿no? En este testimonio, porque por un lado están estos 2 hijos mayores, donde el aparentemente privilegiado termina en la cárcel, el otro está fuera de la cárcel, pero con situaciones emocionales, parece ser que comenta la persona del testimonio, severas, pero finalmente está fuera de la cárcel. Entonces, de pronto, pareciera aquí que no haber sido tan privilegiado fue algo positivo para ese hijo. Y en el caso de los otros 2 hijos, donde hay un hijo con autismo, el papá vuelve a hacer exactamente lo mismo de todas maneras, ¿no? A lo que voy es, recrea la misma situación que con los hijos mayores. A uno lo ignora y a otro le da de más. Claro. Aquí en el caso de los niños menores, que uno tiene autismo y la niña no lo tiene, al niño con autismo
le sucede lo que comentaba José Jaime, que muchas veces esconden al niño, ¿sí? Como lo hace este papá, y está privilegiando a la niña. Pero si separamos estas dos situaciones, en el fondo estamos viendo que está pasando exactamente lo mismo. Claro. Uno está guardado en su casa y el otro está guardado en la cárcel. Claro. A ver, José Jaime, por favor. Pero además ahí hay alguna diferencia en la relación de la pareja, porque es curioso cómo ella voltea y ve al culpable directamente. Él es el que causó daño psicológico, él es el que ha hecho las diferencias, y yo preguntaría qué papel estás haciendo dentro de la relación. La Entonces, aparte de todo lo que comentan las otras terapeutas, es ahí el origen de muchos de los conflictos de los hijos tiene que ver con los conflictos de la pareja. Habría que ver cómo está la relación. Otra cosa que me llamó la atención, cómo en el sondeo la mayor parte que respondieron fueron chicas que hacían referencia a los privilegios a sus hermanos varones. Y lo digo por los artículos que utilizaban él, a él, ¿no? A él le dan permisos, a él le dan dinero, y como que hay una diferenciación de género que yo sí me encontré en la investigación. Claro, sí, que en donde sí se está presentando. Entonces, algunas de las cuestiones que tienen que ver con eso es con respecto a la estructura de la familia. El cómo vamos estructurando estos amores y desamores. Sí, oye, pero fíjate, en esto que ustedes comentan muy puntualmente, ¿no? De los amores y los desamores, y comentan las dos, ustedes dos comentaron, bueno, chico favor le hicieron, ¿no? O flaco favor, como dices tú, flaco favor le hicieron, pero eso no nos importa, la verdad. Al final del día, a mí no me importa si mi hermano está en la cárcel, lo que me importa es que a mí no me quisiste. Exacto. O sea, yo no puedo entender esa dimensión de, pues yo, ¿por qué me iba a estar en la cárcel? Yo estoy hablando así, a ver, quiéreme igual. Yo lo que necesito es el cariño. Yo lo que necesito es que me des económicamente lo mismo que le diste al otro. Yo lo que necesito es que me pagues la universidad como se la pagaste. Yo lo que necesito es que me des una casa igual a la que le diste. Y aparte la atención, los besos y los apapachos. Sí, o sea, esa, no me importa si está en la cárcel mi hermano, ¿eh? Lo que necesito ese beneficio que ustedes marcan no lo ven. Y nos piden mucho cómo superar esto, o sea, cómo ahora de adultos, cómo trascender o continuar su vida sin este resentimiento. Nos dice aquí un anónimo, en casa hubo mucha diferencia entre todos mis hermanos, hoy en día no lo puedo superar, ¿qué puedo hacer? Y mira, lo mismo la persona del testimonio no me importa anterior cómo esté mi hermano. ¿Cómo ayudar a su hijo para que supere que su papá quiso más a otro? Exacto, mira, yo creo que el reclamo, y tienes toda la razón, Cris, en esta parte, o sea, yo al momento de hacer énfasis en esta parte de ese privilegio, no dejo a un lado la parte en la que tienes tu razón del reclamo, porque el reclamo es, no, lo que yo no quiero es que digamos, no, yo no quería que hubieras hecho diferencias, ni quiero que las sigas haciendo, a nivel que sea, económico, amoroso, a nivel que sea. Ahora, ahorita que preguntan, ¿cómo se puede hacer esto? Hace un rato con el testimonio de la persona que hablaba y decía, yo sí viví la diferencia de trato de parte de mi mamá hacia mi hermano, el que era el más poderoso. Me hizo recordar a una persona que tuve hace un tiempo en consulta, un hombre, 50 y tantos años, que vivía la misma circunstancia y que realmente tenía su autoestima sumamente lastimada. Oye, bueno, el testimonio del que estás hablando que acabamos de ver, acaba diciendo, es que si yo hubiera estado en la basura y me hubieran recogido la basura, seguro me hubieran querido más. Exacto. O sea, imagínate llegar a ese punto de decir algo así. Pero a ver, ¿cómo? Digamos, dolor, ya en la etapa adulta, si hay la posibilidad, definitivamente, y yo cada vez que vengo a los programas, lo primero que les pongo sobre la mesa es la posibilidad de que asistan a terapia, para poder ir trabajando todas esas heridas, que son las heridas, hay 5 heridas que maneja Luis Bourbeau, ¿no? Que son la herida de la traición, la herida del rechazo, del abandono, de la humillación y de la injusticia. ¿Quién no hemos vivido ese tipo de heridas? Claro. Pero si esas heridas... Todos, ¿no? Exacto, y hasta más quizás, ¿no? Pero si ese tipo de heridas yo tengo dónde llevarlas a un espacio profesional, ético, donde yo pueda trabajar, enojarme, llorar, desesperarme por aquello que mi mamá no me dio, por aquello que mi papá no me dio, por esa diferencia, porque sentí que no tuve un lugar, el mismo lugar que mi hermano o mi hermana, no voy a cambiar mi historia, pero sí voy a lograr que me lastime menos, ¿sí? Porque claro que hay diferencias. Claro. Entonces, por supuesto que hay maneras de acomodarlo
para poder vivir una vida más plena? A través de la terapia, por favor. Mira, en terapia lo que trabajo mucho con ellos es hacer como un corte, una edición, le llamo edición de vida, la técnica, es una técnica mía, en donde revisamos toda tu estructura, cómo creciste. Los directores de tu película hasta ahí pudieron. No hay nada más que pudieran hacer. Pero ahora, desde tu adultez, tu poder de decisión, la autodeterminación, puede decir para qué camino quieres seguir. Porque tenemos solo dos vertientes. Una que va para abajo y síguete hundiendo en culparlos, en encontrar qué te hicieron. La otra va para arriba y requiere muchísimo trabajo. Vas a sudar, pero hasta donde no puedas. Pero ahí vas a llegar a donde tú quieras llegar. Ahí hay una diferencia enorme cuando hablan personas como la del testimonio. ¿Qué hago después del trauma? Empezarte a ubicar en el contexto en el que lo viviste, en la situación que estás ahora, pero lo más difícil ya pasó. Lo que viene sí está en tus manos, está en tu acción. Oye, pero eso estamos hablando, por ejemplo, en el caso ya de los adultos, como bien dices tú, que se asuman y que entonces lo vean y lo trabajen. Pero ¿qué pasa si yo ahorita, después de este programa como mamá, me estoy dando cuenta que estoy cometiendo esa injusticia? ¿Qué puedo hacer yo como mamá para estos niños que todavía no son adultos? Es la misma situación. A ver, nosotros como terapeutas, ¿en qué trabajamos? En abrir la conciencia. ¿Para qué? Para que tengan más opciones de las que ya tienen. Finalmente, yo considero que el trabajo de un terapeuta empieza en abrirle opciones al paciente. ¿Opciones de qué? De su propia vida. Porque llegó un momento en que encontró un tope, ya no supo para dónde ir y viene a consulta con nosotros. José Jaime, pero a los tres se los pongo sobre la mesa antes de la consulta, porque la verdad es que nos hablan mucho a decirnos, no todos pueden asistir a consulta, no todos pueden pagar un terapeuta y nos dicen, bueno, a ver, yo ya me estoy dando cuenta, ¿qué hago en mi casa? A ver, aquí tengo una llamada que nos puede ayudar para que la tomemos como ejemplo. Nos dice Elian, yo sufrí mucho de la diferencia entre mi hermana mayor y mi hermano, el más pequeño. Soy la de en medio. Ahora eso está viviendo mi hija. Tengo 3 hijos y mi hija por igual es la de en medio, tiene 13 años y está en depresión porque dice que no la queremos y no la entendemos. Yo no, o sea, ella dice, yo no siento que hago diferencia, pero ella dice lo contrario. A ver. Entonces, aquí en la técnica, en la práctica, ¿qué le podrían decir? A ver, importantísimo. Primero, el reconocimiento que tenemos todos los seres humanos, la mayor parte, porque hay gente que no lo tiene, traemos un niño chillón, demandante, vulnerable, que dice a mí no me quieres, ¿sí? Traemos internamente un niño llorón, pedinche, vulnerable, que de repente se posesiona de nosotros. Lo que yo quiero decir es que este sentimiento de no me quieren, no me dan, no tengo todo el afecto que yo quisiera, es una condición infantil y es una condición que se recrudece en ciertos momentos de la vida. Perdón, la mayor parte de los adolescentes, y sobre todo a los 13 años, se sienten incomprendidos, no queridos, con trato injusto, no porque esto no sea más que producto de su niño interno. Hay situaciones efectivamente que dan cuenta de injusticia, que dan cuenta de rechazo, sin duda, pero hay una parte infantil demandante de afecto y hay una parte infantil que está viendo qué hace el hermano, qué le dan al hermano, natural e inherente a la dinámica familiar. Y antes de pensar en terapia, todo mundo que pensemos en terapia, pensemos en este niño interno y desvalido que nos duele, que se muestra doloroso y doliente y victimizado ante los demás, y ver que también la vida tampoco es justa y los papás no podemos ser al 100% justos con nuestros hijos, y es una parte natural de la dinámica familiar. Existen los casos, y sí existen, terribles, dolorosísimos, de maltrato, de rechazo, de injusticia, sí existen. Pero ya en la edad adulta, ya también regresemos a ver este niño doliente que traemos dentro y ver cómo lo apapachamos, lo apaciguamos y damos. Oigan, vamos a retomar. Sí, al regreso los retomo a los dos. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Y también tenemos un anónimo. Quédate con nosotros. Continuamos en Diálogos en Confianza, ya casi terminando el tema del día de hoy.
Y la pregunta es, ¿queremos a los hijos por igual? Continúe comunicándose con nosotros si quiere darnos alguna opinión. Y lo invito a que la próxima semana no se pierda el programa. Vamos a hablar de cómo educar a nuestros hijos para el amor en pareja. Y es que, bueno, los padres, ya lo decíamos en el transcurso del día de hoy, los padres somos modelos para nuestros hijos y esto nos hace preguntarnos qué es lo que aprenden de nosotros con respecto a la construcción o a las diferentes formas de amar. Hasta qué punto los orillamos a amar a partir de algún estereotipo, de alguna idea de género. Y bueno, en Diálogos en Confianza vamos a hablar de esto la próxima semana, el próximo martes, para que no se lo pierda y nos vaya mandando sus comentarios y si quiere participar con su testimonio. Lo invito a que ahora veamos un testimonio precisamente de, bueno, primero vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho en esta segunda parte del programa y vamos a escuchar el testimonio de un hijo que es el consentido. Vamos a ver él cómo lo vive. La mejor herramienta que se tiene es el diálogo, platicar en familia, tener la capacidad de escuchar a los hijos. Que la persona que tiene algún problema aprende a vivir en su mundo con ese problema. Si lo quieres ver desde un enfoque de normalidad, empieza el pobrecito. Tú no puedes, ayúdenlo, llévenlo, tráiganlo, cárguenlo. Esta palabra de igual, cuando la tendríamos que utilizar, no la utilizamos, que es cuando queremos igualdad de derechos en general en la vida. Sí la utilizamos y de manera no adecuada cuando hablamos del amor hacia los hijos, porque la sociedad nos obliga a decir, sí, sí los queremos igual. Cada hijo viene en un contexto distinto. Claro. Desde ahí ya viene marcada una diferencia. Los contextos se pueden dar desde el orgánico, en donde un embarazo puede ser muy tranquilo y otro muy problemático. Puede haber distintos momentos psicológicos de los padres, distintos momentos emocionales y también distintos momentos sociales y económicos. Que se van recreando afectos inherentes a la naturaleza humana. Siempre los hijos nos queda algo que no nos dieron, algo que sí le dieron a mi hermano y no me dieron a mí. Es inherente a la naturaleza humana esta rivalidad, estos celos, esta envidia y que va también acompañada de los sentimientos más sublimes. Yo me llamo Roberto Hernández Flores y tengo 21 años. Con mi mamá yo tengo una relación excelente. Tengo años que no me enojo con ella. Si llegan a haber problemas, pues no, nada es más importante porque por situaciones que hemos vivido, de que ha estado enferma o cosas por el estilo, pues no me gusta ni que pase corajes, ni conmigo ni con ninguno de la casa. Pues ha llegado a algunas peleas con mis hermanas, pero no fuertes, sino discusiones o debates por el estilo, pero igual nada grave, nada que no tenga solución. Pues yo creo que desde que nací, porque fui el único hombre de 3 mujeres y yo fui el último y hombre. Y más porque siempre me dijeron mis padres que lo que querían era un hombre desde que empezaron a tener hijos. Y pues fue el último y de hecho yo fui el extra, el pilón. Ya no me esperaban y por eso yo creo que desde que nací. Ser el hijo favorito es bueno y a la vez es un poco más de presión como hijo, porque esperan más de ti, porque siempre vas a ser el hijo que va a tener esas facilidades o que te van a dar esas facilidades que tienes que aprovechar, porque si no lo haces, en vez de ser el favorito vas a terminar siendo el mal querido. Yo amo ser el hijo favorito de mi mamá. ¿Qué les parece el comentario? Tengo que ser el favorito para no ser el malquerido. Malquerido, sí. ¿No? Mira, aquí, perdona, es que aquí hay una llamada que tiene mucho que ver. Dice Sonia, soy la tercera de 6 hermanos. Mi papá siempre prefirió a mi hermano mayor. Él siempre lo decía y era notorio. Yo personalmente lo entendí, pero mis hermanos no. Después de mi hermano, la hija consentida era yo. Hace 6 meses mi hermano falleció y ahora mi padre dice que le quedo yo, su hija consentida. Pero no me gusta que lo diga porque les hace daño a los demás hermanos. Esa preferencia a veces lastima, no agrada, incluso al hijo preferido. Claro. A ver, sí. Por favor. Sí, yo nada más quisiera a ver si puedo hacer una unión entre esto de que se habla del preferido y de que queda claro, ¿no? Que para la mamá y el papá queda claro que sí tienen un hijo o una hija preferida.
y uniéndolo a lo que preguntabas hace un rato antes del corte, que qué se hace, ¿sí? Antes de ir a terapia, ¿sí? De todas maneras, quiero comentar que hay espacios, ¿no?, donde pueden asistir. En el Centro de Salud Mental y Género tienen costos especiales para poder asistir. Sin embargo, a veces no pueden asistir. ¿Y qué se hace? Yo creo que un punto muy importante es cuando la mamá o el papá, o ambos, se dan cuenta de que están haciendo una diferencia, ¿sí? Fritz Perls, el creador de la terapia Gestalt, decía, el darse cuenta es terapéutico por sí mismo. Es decir, yo ya me estoy dando cuenta que estoy haciendo una diferencia y entonces, en lo cotidiano, antes de ir a terapia, ¿qué voy a tener que hacer? Responsabilizarme de esa diferencia, tratar de estar más atenta, es todo un ejercicio, ¿sí? Tratar de estar más atenta a no cometer ese tipo de diferencias, a que cuando las cometa, ¿sí? También aprender a pedirle disculpas a aquel hijo o hija a quien estoy haciendo a un lado, no porque sea mi intención, ¿sí? Digamos que es estar muy atentas y atentos a que si yo ya estoy aceptando que tengo un hijo al cual estoy tratando de manera diferente o privilegiada, intentar en lo cotidiano estar muy atenta a decir, a ver, ya lo hice, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo compenso? ¿Sí? ¿Cómo cambio mi actitud? ¿Cómo cambio mi guión? Porque finalmente, ahora sí que como dice Fina Sanz, habla de guiones de vida. Yo tengo un guión de vida que estoy repitiendo. Entonces, a ver, no voy a terapia porque ahorita no puedo, porque ahorita no tengo dinero, pero ¿cómo puedo convertirme yo en mi, voy a poner entre comillas algo así, como en mi propia terapeuta, en mi propio radar, para que cuando yo esté haciendo esa diferencia, meta reversa y no lo vuelva a hacer. Con eso nos quedamos, Ale, por favor. Sí. Mira, yo quisiera ir como a unos consejos prácticos, porque aquí el tema es que vayas a terapia, lo hagas por ti mismo, puedes cubrir 3 pasos básicos. Uno es el darse cuenta, quién eres, qué estoy haciendo. Pero a partir de eso, de la revisión de lo que haces, hay que hacer un plan de cambio. Exacto. Después del plan viene la ejecución, porque si no se queda simplemente en un soliloquio, ¿no? Entonces hay que ejecutar qué cosa, lo que quieras, pero que sea diferente a lo que haces, porque ya vas a provocar un cambio. Oye, a ver, justo en esto que nos estás diciendo, voy a retomar el testimonio anónimo porque yo creo que le va a servir esto que ustedes están diciendo para que lo complemente. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia? Bueno, mi historia es, somos 4 hermanos, yo soy la tercera. Mi mamá falleció cuando yo tenía 6 años. A los 2 años mi papá se vuelve a casar y de ahí pues mi vida cambió porque pues mi mamá fallece de parto, yo era como la muñequita de pastel, siempre bien peinadita, bien cambiadita, mis hermanos también, pero fallece mi mamá y todo cambió porque mis hermanos, los 2 mayores, mi hermana de 13 años, mi hermano de 11, me empezaron a decir que yo no era su hermana, que a mí me habían recogido. Hubo diferencias con mi papá porque mi hermana la mayor siempre decía, sírvanle de comer a mi hija. O sea, yo la tenía que atender con 8 años de edad. Le ponía, en ese tiempo pues no teníamos boiler, yo le ponía su agua a calentar en un bote, se la metía, se la preparaba y le boleaba sus zapatos. Y de mi hermano siempre mi papá decía, él es mi orgullo, él es mi hijo, el consentido. Yo que me llamo Teresa, decía, Teresa es un 0 a la izquierda. En ese momento tú había una más chica que tú, mi hermano. Tu hermano. Y entonces los 2 grandes eran favoritos. Eran los favoritos de mi Y papá. a ti te hacían atender. Ajá. ¿Eso cómo ha repercutido ahora en tu vida? Pues muy mal porque, pues, ahora sí que, véanme que no lo he podido superar. Claro. Pero aparte dices que algo es repetido ahora con tus hijos, ¿no? No, yo tengo 2 hijos y yo dije, no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. El mayor, por ejemplo, a los 15 años, pues ya se me iba a tomar, se me iba de pinta. Él estaba en la vocacional.
se salió de la vocacional porque él dijo que ya no quería estudiar. Entonces se puso a trabajar. Después, al año nos pidió otra vez que lo apoyáramos. Ya no pudo entrar a la vocacional, en una escuela de paga. Pues lo apoyamos. Lo metimos a un curso también de inglés. Le di en 2 ocasiones, como ya tenía como 16 años, le di la oportunidad de que él pagara, o sea, le di el dinero y le dije, pues paga tú ya tu colegiatura. No la pagó, se gastó el dinero y hasta que después a mí me hablan por teléfono y me dicen que ya iba otra vez a reiniciar el curso de inglés. O sea, con él es con el que has tenido más problemas. Tienes 2 hijos. 2. Y con el pequeño, ¿cómo va? El chico pues tiene ahorita 21 años, hasta ahorita a sus 21 años, pues no se me ha ido a emborrachar, está primeramente Dios a 1 año de terminar la universidad, pues no me da problemas. ¿Tú sientes que quieres más al chico? Hablando de... No, yo siento que los quiero a los 2. Pero tienes Les más... hemos dado a los 2, pues también lo que ha estado a nuestras posibilidades, pero el chico nos ha respondido pues mejor. Al grande pues aún lo ayudamos, ya es casado, vive con nosotros y pues de todas maneras lo ayudamos, pero el grande en una ocasión me dijo, era un 10 de mayo y le digo acompáñame, iba a comprar un medicamento y me dice, es que yo ya tengo una cita con mi novia. Le digo acompáñame y de regreso pues te quedas ya con tu novia. Me dice, no, es que para mí está primero mi novia que tú. Entonces mi respuesta fue, hijo, novias vas a tener más y madre pues solo tienes una. Él cuando iba en la secundaria también me dijo, ya no quiero que vayas por mí, dice, yo ya me quiero ir solo. El chico todavía lo acompaño a veces a tomar el camión y todavía me ve y me da un beso, el grande no. Claro, vamos a ver qué te dicen los especialistas, muchísimas gracias. ¿No? Personalidades de las que no, y habla también de un ciclo vital, es decir, lo normal y lo esperable en un chico adolescente es que marque una distancia con mamá y con papá de manera afectiva. Lo normal es, acuérdense, hay que recordar y que no tiene que ver con el afecto, con el cariño o con lo lindo que son nuestros hijos o no. Hay una etapa en donde lo deseable es que nuestros hijos empiecen a marcar esta diferencia con nosotros los papás y nos digan, usted para allá, papá, y yo para acá, yo con mi novia, yo con mis cuates. Y no tiene que ver con afecto, tiene que ver, afortunadamente, y eso habla muy bien de tu hijo, de su crecimiento, de que está consolidando su autonomía. Y eso hay que verlo con buenos ojos y hay que alentarlo. Y nosotros los papás, en ese sentido, tenemos que aprender también algo muy doloroso, pero que tenemos que hacer todos los papás, soltar y alentar que nuestros hijos se desprendan y vuelen. Y hay que recordar que por la edad de tu hijo está haciendo eso. No, mamá, no quiero que me lleves. No, mamá, no quiero que te me acerques. No quiero que me beses. No quiero que... ¿sí? Y eso, Teresa, es muy buen signo. Significa que tu trabajo como madre lo has estado haciendo bien porque le estás dando herramientas a él para poder transitar hacia su propia autonomía, hacia su propia vida y poder crecer. Claro, y un poco aquí lo que llama la atención, ya estamos al final, por supuesto que te invitamos a que al final del programa te acerques a los especialistas, pero lo que llama la atención es cómo como papás a veces nos confundimos, ¿no? Y decimos, bueno, pues es que este me quiere más porque quiere estar más cerca y el otro no me quiere, pero resulta que el otro está creciendo de una manera más sana. Pero aquí es importante para ti, para la gente que nos escucha, hay 3 etapas que yo quiero rescatar de esto, ¿no? De bebés son dependientes totalmente, van a depender de ti, de todo lo que tú hagas. En la adolescencia se van a rebelar, es parte de su naturaleza, quieren encontrar sus propios espacios. Pero la tercera fase, que es donde ya están tus hijos, ellos se van a hacer independientes. Veles acercando herramientas para que no te necesiten, para que puedan con su vida por sí solos. Y si seguimos esas 3 partes, que es un pedacito de lo que es el ciclo vital de la familia, vamos a ser hijos exitosos. El hijo exitoso no es el que tiene una profesión, es el que es independiente y puede con su vida salir adelante. Entonces, cada uno de los hijos, perdóname María, cada uno de los hijos tiene sus habilidades, tiene sus destrezas. En ese respeto amoroso, tú empújalos a que se vayan, déjalos que salgan. A ver, nada más que yo creo que aquí hay algo muy importante que yo estoy de acuerdo con lo que dice José y con lo que dice Marta.
Sin embargo, estamos dejando a un lado, y ya Cris te dijo, Teresa, te acerques, ya sea aquí con nosotras o a algún otro lugar de especialistas, estamos dejando a un lado tu historia. Claro. Tú empezaste hablándonos de tu historia, ¿sí? Y tu historia, tú misma lo acabas de decir, no la has superado, ¿sí? Entonces, tus hijos, con tus hijos, sin darte cuenta, por eso yo hace un rato marcaba la parte inconsciente, podrías estar replicando cosas sin darte cuenta, no iguales, pero sí similares a las que tú viviste en la historia que nos compartiste y que te agradezco profundamente lo hayas hecho. Entonces, yo creo que estamos dejando a un lado tu historia para enfocarnos en qué hacer con tus hijos, cosa que me parece importante, las propuestas que te dan José y que te dan Marta. Sin embargo, yo lo que más enfatizaría sería que logres trabajar con ese dolor que ahí está, que lo estás tocando en este momento y que no se ha ido superando. Claro, que es finalmente pues un ejemplo claro de cómo sí lastima profundamente cuando de repente existe esta diferencia entre un hijo y otro. Exacto. O cuando los papás hacen esta diferencia, ¿no? Sandy, una última. Pues sí, yo quiero aprovechar para leer algunas llamadas y agradecerle a toda la gente que nos compartió su opinión. Leticia Guadalupe Romero nos dice: a los hijos, sean los que fueran, siempre hay uno al que se le quiere más. Hay diversas opiniones, no estamos ni a favor ni en contra de ninguna, pero las comparto. Consuelo Elizalde dice: tuve diferencia entre mis hijos desafortunadamente y les desgracié la vida. Primero tuve 4 hijos y después una hija y toda mi atención se fue hacia mi hija mujer. Gracias a todos, leo algunos nombres nada más, pero aquí los tratamos de atender en las redes sociales, les vamos a dar algunas respuestas. Claro, muchísimas gracias, Sandy. Les agradezco a cada uno de ustedes, gracias por estar aquí, gracias por compartirnos todo lo que ustedes saben y ser tan generosos. Gracias a ustedes por venir y darnos sus testimonios que son fundamentales para este programa. Y gracias a ti que estás siempre aquí todos los martes conmigo. Yo soy Cristina Jauregui y aquí en Diálogos en Confianza. Nos vemos la próxima semana y recuerda que el tema que vamos a hablar es cómo educar a nuestros hijos para tener una buena relación de pareja. Entonces quédate con nosotros. Hasta luego.